Nairo, un joven quien pocos conocían, llegaba al Tour como apoyo a Valverde y en esa carrera el boyacense pasó de gregario a líder. El Tour de Francia de 2013 fue el evento que consagró a Froome como una de las nuevas joyas del ciclismo. Su compatriota Bradley Wiggins había perdido su bandera de líder. Christopher Froome lo había relevado, no de la mejor manera, pero sí con fortaleza. Nairo Quintana fue uno de los protagonistas esenciales de este suceso, de esta historia que te voy a contar. Froome llegaba a la etapa 20 del Tour de Francia de ese año con más de 5 minutos de ventaja, con el Tour casi sentenciado. Sus escoltas, Contador, Purito y Nairo querían hacerle daño, pero lograr bajar a Froome del primer lugar era una proeza difícil de alcanzar. Faltaba 1 kilómetro. En la punta de carrera solo estaban Nairo, Purito y Froome. El pelotón había sido seleccionado. Froome de amarillo hace un intento de ataque, queriendo decirle a Nairo y a Purito que estaba más fuerte que ellos. El intento fue fallido. Nairo Quintana con pedaladas fuertes, pedaladas que se forjaron cuando lo llevaban de la escuela a su casa, siendo un niño. Logró alcanzarlo y darle un golpe de gracia. Aceleró sin despedirse, no se escuchó decir adiós. Un momento, ¿pero qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo Nairo estaba mejor? ¿Cómo Purito no logró seguirle la rueda? ¿Y Alejandro Valverde? ¿Y Alberto Contador? Falta mucha tela por cortar aún. Rebobinemos. Era el 20 de julio de 2013, el Día Nacional de Colombia. Dirán, ¿qué tiene que ver esto con una carrera en Francia? Espera, pronto lo sabrás. El pelotón siguiendo a los de negro, a los del Sky, que siempre cuidan al líder y proponen en la carrera. Es el último puerto de montaña, en la etapa y en todo el Tour de Francia de 2013. El Movistar agazapado, atrás, dando a entender que no quería nada, pero algo se llevaba entre manos. Nairo, que hacía unas pocas etapas, se había convertido en líder del equipo español más importante, el Movistar. Estaba vestido de blanco como mejor joven del Tour. Antes de la etapa el podio era Froome, Contador, Quintana, en primero, segundo y tercer lugar respectivamente. Froome sentía una leve tranquilidad. Su contrincante más cercano estaba a más de 5 minutos. En la general, todo salía de maravilla. Su equipo desgranaba a sus contrincantes y él iba rumbo al título. El puerto era de fuera de categoría, más de 10 kilómetros en ascenso. Nairo y el Movistar comienzan a poner sus fichas en juego. Rui Costa, el primero en salir a poner paso. Adelante unos fugados que caían absorbidos por el pelotón, que parecía un imán, llevándose pequeñas piezas de metal. Este paso era infernal. Rui Costa mira de vez en cuando atrás, cerciorándose que Nairo y Valverde sigan ahí. La selección es brutal. A este paso la gasolina de Rui Costa pronto se acaba. Es la hora de dar el segundo golpe. El bala, Alejandro Valverde, sale a poner el ritmo, a poner la música que más le gusta, un ritmo muy fuerte, diciéndole a todos sus rivales el porqué de su sobrenombre. Salió a dejar el grupo con los que son, y no lo son, porque el ciclismo no tiene guiones ni reglas de narración, todo puede pasar. Quedan Froome, Richie Porte, Nairo, Valverde, Purito y Contador. ¿Qué carrera es esta? Cualquiera puede engatillar y disparar. El Movistar ya golpeó 2 veces. ¿Para cuándo sería el tercer golpe? Esta vez es Purito, quien ataca sin piedad al grupo que ya está sin piernas. El único en responder es Nairo. El Movistar traía bajo la manga esta jugada. Froome parecía no estar de muy buenas pulgas. Arranca con la velocidad de alguna de esas fieras de su natal África, dejando a Contador sin aire. Dame un segundo, antes de continuar el relato recuerda que tenemos una meta de 5000 likes. Espero tu apoyo. Con el paso impuesto, Alberto Contador se rezagó, una piedra menos para Froome y Nairo, en el afán del podio. Christopher pasa de largo, pero en poco tiempo es atrapado. Ahora sí están los del meollo de la carrera, los de la médula, los que definirán el podio del Tour. ¿De quién será la etapa? ¿De Purito, que pone el ritmo de carrera por unos minutos más? ¿De Froome, que está a pocos kilómetros de convertirse en el ganador del Tour? ¿O de Nairo, que golpeó con el Movistar 2 veces? Vaya, creo que ya lo saben, Nairo Quintana. Y así fue como Nairo estuvo ahí, entre los tres, y cómo logró atacar con la bandera de Colombia en su corazón. Dejó atrás una etapa con muchas emociones, y corrió a celebrar en la meta el 20 de julio, a celebrar que la bandera que se ondeará en lo más alto de este puerto será la colombiana. Purito ya cargaba muchos minutos de esfuerzo. Froome resignando la etapa, el maillot amarillo es prácticamente suyo. Este día la alegría tenía que ser 100% colombiana. Nairo alza los brazos después de una jugada muy bien preparada. Se lleva la etapa, el maillot de lunares, el maillot de mejor joven, y demuestra que el ciclismo no es solo piernas, también es mente, pasión, corazón y agallas. No se vayan, que aún no se acaba la historia. Falta que se suscriban, que dejen sus comentarios, que le den me gusta al video. Espero sus 5000 likes en este video. Saludos a todos y estén pendientes pronto con una nueva historia.
Chao, chao, nos vemos. Un abrazo gigante.